Si la primera parte nos enseñó cómo nace un héroe, esta cambió para siempre lo que significa ser uno. Después del impacto de Star Wars 4, Una Nueva Esperanza, el mundo esperaba una continuación épica, pero lo que llegó con Star Wars 5, El Imperio Contraataca, no fue solo una secuela, fue un golpe directo hacia todo lo que creíamos saber, más oscura, más cruda y mucho más humana. Esta historia no vino a repetir la fórmula, vino a romperla. Si ya viste la primera parte de este análisis, sabes que el viaje apenas comenzaba, porque hoy no vamos a ver cómo un héroe se levanta, vamos a ver qué pasa cuando ese héroe cae. El Imperio, en busca de Luke Skywalker, envía múltiples sondas en su búsqueda, una dirigiéndose hacia el planeta cubierto de hielo, en el sistema Hoth. Aterrizando en el suelo, un droide empieza su búsqueda. Luke Skywalker se encuentra investigando la zona y ve que otro meteorito es el planeta. Llama a Han, reportando que no hay señales de vida, pero quiere ir a investigar al meteorito. Pero justo cuando va a hacerlo, una bestia gigante lo ataca y lo deja inconsciente. En la base rebelde del planeta, todos se encuentran trabajando, humanos y droides por igual. Han se dirige al centro de control, pero avisa a las fuerzas rebeldes que tiene que irse, ya que necesita pagarle a Jabba. Ve a Leia y se despide de ella como si no le importara. Y ella lo sigue tratando de convencer a que se quede. Sin embargo, él piensa que simplemente quiere que se quede por lo que siente por él, pero Leia lo niega. Sin embargo, antes de que Han pueda irse, R2-D2 junto con C-3PO le avisan a Han que Leia está desesperada buscándolo, ya que Luke aún no ha regresado. Han, preocupado, le pregunta a las fuerzas rebeldes si ha podido detectar su llegada. Sin embargo, nadie sabe dónde está, por lo que, en contra de las órdenes rebeldes, Han decide salir a buscarlo. En una cueva helada, Luke está colgando de los pies y frente a él está la bestia que lo atacó devorando su cena. Luke trata de zafarse, pero al ver que sus piernas están completamente congeladas y con el tiempo en contra, ve su sable de luz y comienza a traerlo con la fuerza. La bestia, al ver esto, se levanta rápidamente, pero Luke, concentrado, logra tomar su sable de luz y le corta un brazo a la bestia, escapando exitosamente hacia un páramo desolado. Han, R2 y C-3PO continúan buscando a Luke y se rinde poco a poco por el seco y congelado clima del planeta. Incluso las fuerzas rebeldes comienzan a perder la esperanza. R2, después de un tiempo sin captar nada, junto con C-3PO le dice a Leia que las probabilidades de sobrevivir son mínimas, pero no imposibles, por lo que ella mantiene la fe después de cerrar las puertas de la base. Luke, rendido ante la nieve, escucha la voz de Obi-Wan. Luke voltea hacia enfrente y le avisa que tendrá que ir al sistema Dagobah para aprender de su maestro, Yoda. Antes de que Luke pueda entender más, Han lo encuentra. Él está a salvo, pero inesperadamente su Tauntaun cede ante el frío, por lo que como último recurso, Han abre el estómago del animal y mete a Luke en él. Al día siguiente, los rebeldes salen con sus naves a buscar a Luke y a Han. Un piloto los llama constantemente sin respuesta alguna, hasta que Han cómicamente le dice: "Hola, buenos días", confirmando que los han encontrado. En la base, Luke es atendido por los droides médicos, hasta que se puede sentir mejor. Todos están felices de que esté mejor. Han, al ver a Leia, presume de que encontró una manera para que se quedara. Sin embargo, Leia lo insulta nuevamente, diciéndole andrajoso. Han, molesto, recalca que solo dice esas cosas para ocultar lo que siente por él. Pero justo en ese momento, Leia besa a Luke y le dice: "No sabes todo sobre las mujeres", para después retirarse. Han, visiblemente molesto, le dice a Luke que se recupere pronto. La dinámica entre Han y Leia se basa en un conflicto emocional, donde ambos evitan ser vulnerables. Han solo utiliza el sarcasmo, la arrogancia y su actitud despreocupada como una forma de protegerse emocionalmente. Para él, mostrar lo que siente es exponerse, y eso representa una debilidad. Leia, por otro lado, está acostumbrada a liderar, a mantener el control y a no depender de nadie. Mostrar sus sentimientos implicaría perder esa posición de fortaleza que la define. Por eso, cada interacción entre ellos se convierte en un enfrentamiento, no porque no sientan nada, sino porque ambos sienten demasiado y ninguno está dispuesto a admitirlo primero. El beso a Luke no es realmente un acto romántico hacia él, sino una reacción emocional dirigida a Han, una forma de provocarlo y protegerse al mismo tiempo. Sin embargo, las fuerzas rebeldes llaman a Han y a Leia, junto con Chewbacca, R2 y C-3PO. Los rebeldes han logrado localizar un vehículo en la zona, transmitiendo una señal desconocida, a lo cual C-3PO advierte que se puede tratar de un código imperial, por lo que las fuerzas rebeldes se listan para la batalla. Han y Chewbacca, investigando la zona, detectan al droide imperial que cayó en el planeta. Sin embargo, el droide detecta primero a Chewbacca y comienza a disparar, pero Han lo destruye por detrás. Las fuerzas rebeldes determinan que el droide fue enviado por el Imperio, por lo que ahora deben iniciar la evacuación de toda la base. En el espacio, múltiples cruceros y fuerzas imperiales comandados por Darth Vader logran recuperar la información de la sonda recién destruida. Sin embargo, un almirante imperial duda acerca de la información recolectada, pero al percatarse de la discusión, Darth Vader se acerca a revisar la información él mismo y reconoce estructuras rebeldes, por lo que le pide al almirante que prepare
las fuerzas imperiales para dirigirse al sistema Hoth. En esta etapa de la historia, Darth Vader cumple el rol de antagonista dominante y fuerza de presión constante dentro del viaje del héroe. No solo lidera al imperio, sino que representa una amenaza directa que obliga a los protagonistas a actuar con urgencia. Vader no cuestiona, no duda, no se detiene. Su presencia acelera el conflicto, elimina errores dentro de su propio bando y empuja la historia hacia un enfrentamiento inevitable. Dentro del viaje del héroe, funciona como la fuerza que rompe la estabilidad, el perseguidor implacable y el obstáculo creciente que hará que el héroe tenga que evolucionar sí o sí. Mientras Han Solo y Chewbacca arreglan el halcón milenario, Luke Skywalker se prepara para la batalla. Luke se dirige hacia la cubierta y se despide de Chewbacca y Han. Incluso después de lo que pasó, eso no afecta su amistad. Las fuerzas rebeldes detectan múltiples naves imperiales salir del hiperespacio. Cruceros espaciales llegan al planeta, percatándose de que los rebeldes están esperando su llegada. Al ver que no pueden atacar al planeta desde el espacio, Darth Vader ordena atacar el planeta usando los vehículos imperiales. Sin embargo, antes de iniciar el ataque, Darth Vader termina con el almirante y pone al mando al capitán Piet. Leia lidera una estrategia para escapar y acabar con las mayores fuerzas imperiales posibles, mientras todos los soldados se preparan para la llegada del imperio. Una vez que las fuerzas imperiales están lo suficientemente cerca, atacan a los cruceros imperiales con rayos de iones, desactivando a uno de ellos y provocando que uno de sus transportes escape con éxito. Luke sube a su nave junto con su nuevo compañero Dak, mientras que los rebeldes detectan a varios dromedarios acercándose. La batalla comienza, y mientras algunos soldados se quedan en las trincheras, Luke, junto con otros pilotos, se acercan directamente a los dromedarios para acabar con ellos. Al ver que los disparos no les hacen nada, cambian de estrategia, por lo que ahora usarán arpones para derribar a los dromedarios. Sin embargo, Dak, al detectar una falla, es destruido directamente por uno de los dromedarios, permitiendo que los vehículos imperiales se acerquen cada vez más a los escudos rebeldes. En este punto, Luke se encuentra en la fase de pruebas, aliados y enemigos dentro del viaje del héroe. Ya ha aceptado salir de su mundo ordinario en la historia anterior, pero ahora está siendo puesto a prueba en un entorno de guerra real. Aquí, Luke ya no es principiante completamente perdido, pero tampoco es un héroe completo. Está aprendiendo a actuar bajo presión y comienza a enfrentarse a pérdidas reales. Esta fase es clave porque le obliga a demostrar lo que ha aprendido mientras aún está lejos de dominarlo. Pero no todo está perdido, ya que Luke le pide ayuda a Wedge y logran derribar a uno de los dromedarios. Al ver que la situación está escalando, Leia ordena la evacuación de todos los vehículos y todas las fuerzas rebeldes. Chewbacca y Han se apresuran a arreglar el halcón y R2 y C-3PO se despiden. Luke intenta hacer otro ataque junto con Wedge, pero Wedge cae en batalla y la nave de Luke es derribada. Han, al percatarse del peligro de la situación, busca a Leia y C-3PO. Advierte que tienen que seguir de ahí, ya que no quedan muchos transportes disponibles. Leia se rehúsa, pero al ver que las fuerzas imperiales los han alcanzado, ordena la evacuación completa de la base. Mientras los dromedarios se acercan cada vez más a la base, Luke, junto con uno de los arpones, logra derribar a uno de ellos con su sable de luz. Pero no es suficiente, ya que el dromedario restante destruye los escudos de la base. La base está colapsando con Han, Leia y C-3PO aún adentro. Y al ver que no lograrán alcanzar transportes rebeldes, Han se lleva a Leia y a C-3PO al halcón mientras el mismísimo Darth Vader entra a la base rebelde. Nuestros héroes suben al halcón milenario rápidamente, pero son rodeados por múltiples troopers. Leia, al ver el estado de la nave, desconfía de que puedan escapar, pero Han le demuestra que la nave no es como cualquier otra, permitiendo su escape. Luke se despide de sus compañeros pilotos al llegar R2 con su nave. Una vez fuera, Luke le dice a R2 que se desviarán al sistema Dagobah. Sin embargo, el caos no ha terminado. El halcón milenario está siendo perseguido por un crucero y múltiples cazas. Han, después de esquivar múltiples disparos y hacer que dos cruceros casi choquen entre sí, le dice a Leia que se prepare para el hiperespacio, pero justo cuando lo activa, la nave no responde. El hiperpropulsor fue dañado. Han y Chewbacca tratan de repararlo, pero Leia advierte que se encuentran en un campo de asteroides. C-3PO advierte del peligro que eso conlleva, pero Han esquiva los asteroides uno por uno, y al acercarse a uno de los más grandes, provoca que los cazas colisionen entre sí, por lo que ahora su única misión es esconderse del imperio. Luke y R2 llegan al sistema Dagobah, pero al acercarse al planeta, la nave comienza a fallar, provocando que colisionen en el pantanoso planeta. Luke sale de la nave decidido a explorar, pero en un descuido, R2 cae al agua. Afortunadamente se encuentra bien, aunque algo ya lo está persiguiendo. Luke se percata de esto, pero antes de que pueda reaccionar, R2 es escupido por una bestia. Luke, confundido, se pregunta si venir a ese planeta fue una buena idea. Han, Leia, C-3PO y Chewbacca continúan resguardados en el asteroide, siendo buscados directamente por Darth Vader. Han, decidido a arreglar el halcón, ordena a Chewbacca y a C-3PO encontrar la falla del hiperpropulsor, pero una turbulencia deja a Han y a Leia en una situación incómoda, y su discusión no tarda en comenzar. La relación entre Han y Leia no es un simple conflicto, es un claro ejemplo de tensión emocional por evitación afectiva. Ambos personajes presentan resistencia a la vulnerabilidad, mecanismos de defensa como el sarcasmo o la agresividad verbal, miedo al rechazo. Han utiliza el humor y la arrogancia como una barrera emocional. Leia utiliza el control y la confrontación para no mostrarse vulnerable. Esto genera lo que psicológicamente
psicología se conoce como atracción con disonancia emocional. Entre más se confrontan, más invierten emocionalmente, más se exponen indirectamente y más evidente se vuelve lo que intentan ocultar. En pocas palabras, no es que se odien, es que no saben cómo sentirse sin atacarse primero. Mientras tanto, Luke y R2, atrapados en Dagobah, tratan de mantenerse a salvo. Luke duda de la existencia de Yoda al ver el estado del planeta, pero justo cuando cree que son observados, una pequeña figura verde les habla directamente. Luke apunta su blaster hacia él. La criatura, asustada, le pide que no lo ataque. Luke no lo hace, pero le dice que está buscando a un gran guerrero. La criatura, indiferente, comienza a esculcar las cosas de Luke. Luke, visiblemente molesto por su comportamiento, incluso discutiendo con R2, le dice que busca al maestro Yoda, a lo que la criatura responde con total calma: con el maestro Yoda, yo te llevaré. Los demás héroes tratan de arreglar el halcón milenario. Leia, frustrada, es interrumpida por Han. Han trata de reconfortarla, pero Leia sigue a la defensiva. Han se acerca poco a poco hacia ella, pero Leia, visiblemente nerviosa, trata de ofenderlo. Sin embargo, entre más progresa la conversación, su cercanía se vuelve más evidente, hasta que ambos terminan besándose. Por ese momento es interrumpido por C-3PO, quien ha encontrado un arreglo a la nave, provocando que Leia se escabulla inmediatamente. En el crucero de Darth Vader, este habla con oficiales imperiales, los cuales dudan de la supervivencia del halcón milenario. Sin embargo, son interrumpidos por el almirante, quien avisa a Vader que el emperador quiere hablar con él. Al llegar a la sala de comunicaciones, ya se encuentra el emperador Palpatine esperando a Vader, quien advierte de un disturbio en la fuerza, causada por el mismo Luke, señalando el peligro que puede representar, ya que si se convierte en Jedi, será una amenaza directa hacia ellos. El emperador Palpatine representa la sombra suprema dentro del viaje del héroe. A diferencia de Darth Vader, que es una amenaza física y directa, Palpatine es el origen del conflicto, el manipulador invisible y la encarnación del destino oscuro que podría consumir al héroe. En esta etapa, su función no es pelear, sino sembrar miedo y urgencia. Él reconoce algo que Luke aún no entiende completamente: su potencial, y con eso redefine el conflicto. Esto ya no es una guerra, es una lucha por el alma del héroe. De vuelta en Dagobah, la criatura ofrece comida a Luke, aún desesperado por encontrar a Yoda. Sin embargo, la criatura insiste en comer, y además le pregunta a Luke por qué quiere ser un Jedi. Luke, incierto, responde que es por su padre, reflejando que su motivación aún no es completamente propia. Ante la desesperación de Luke por no encontrar a Yoda, la criatura le dice que conocía a su padre, pero Luke no le cree. De pronto, la criatura cambia completamente su actitud, se vuelve seria y comienza a hablar con Obi-Wan. La criatura sabe que Luke no está listo, pero Obi-Wan insiste en que sí lo está. La criatura duda, siente mucho odio en el corazón de Luke, pero al final acepta entrenarlo, porque esa criatura es Yoda. El Imperio no deja de buscar al halcón milenario. Leia, reflexionando sobre lo ocurrido, se percata de que hay algo afuera. Corre a advertirle a Han, quien accede a revisar al exterior de la nave. Una vez fuera, junto con Chewbacca, inspeccionan la nave y descubren que está rodeada de Minox. Leia entra en pánico al ver a las criaturas, pero Han se da cuenta de que ese no es el único problema. Todos regresan a la nave y Han despega. Leia, asustada por el derrumbe de la cueva, reclama, pero Han revela la verdad: nunca estuvieron en una cueva, estaban dentro del estómago de una criatura espacial. Luke y Yoda comienzan a entrenar en el pantanoso planeta de Dagobah. Mientras entrenan, Yoda le advierte del peligro del lado oscuro de la fuerza. No solo debe entrenar su cuerpo, sino también su mente. El rol de Yoda en el viaje del héroe representa al mentor espiritual definitivo. Si Obi-Wan fue quien abrió la puerta, Yoda es quien obliga a Luke a cruzarla completamente. Su rol es romper las expectativas del héroe, destruir su arrogancia y enseñarle que el verdadero poder no está en la fuerza física, sino en el control interno. Yoda no entrena a Luke como guerrero, lo entrena como ser humano. Luke siente una perturbación en la fuerza en una zona del pantano. Yoda le ordena entrar, pero sin armas. Luke accede. Dentro de la cueva, Luke comienza a explorar. Al inicio no hay nada, pero de repente aparece Darth Vader. Ambos encienden sus sables de luz. Luke lo enfrenta y lo derrota, pero al destruirlo, algo no encaja. Su casco se abre y dentro está su propio rostro. Luke se queda completamente paralizado. Yoda desde afuera siente todo. La cueva representa la etapa de confrontación con la sombra interna. No es una batalla real, es un reflejo. Ahí, Luke no pelea contra Vader, pelea con lo que podría convertirse. La visión simboliza que el enemigo no está fuera, sino dentro de sí mismo, y que el odio es el camino más rápido hacia convertirse en aquello que teme. Es uno de los momentos más importantes del viaje del héroe, porque por primera vez Luke entiende que fallar no significa morir, significa perder quién es. Vader continúa buscando al halcón milenario exhaustivamente, por lo que recluta a varios cazarrecompensas, a quienes les ordena traer a los miembros de la tripulación con vida. Pero justo en ese momento, el almirante informa a Vader que uno de los cruceros ha encontrado al halcón. El halcón milenario esquiva múltiples disparos, y Han está listo para sacarlos a todos, pero los propulsores del hiperespacio vuelven a fallar otra vez, a lo cual Han decide tomar un plan diferente, pero contra todo pronóstico, logran perderse el crucero imperial. Luke sigue entrenando con Yoda, pero R2, al notar que la nave de Luke se hunde, lo desconcentra, provocando que este caiga. Luke piensa que no podrá sacarla nunca, pero Yoda le hace entender que la mayoría de los límites en su mente se encuentran. El planeta Dagobah representa la etapa de entrenamiento profundo y confrontación interna dentro del viaje del héroe. No es solo un planeta
planeta. Es un reflejo del estado mental de Luke, caótico, desconocido, incómodo y lleno de incertidumbre. Aquí, Luke deja atrás la guerra externa para comenzar la guerra interna. Dagobah simboliza el aislamiento necesario para crecer, el abandono de certezas y el inicio del dominio espiritual sobre la fuerza. Es el lugar donde el héroe deja de depender del mundo y comienza a depender de sí mismo. Yoda le abre el panorama, lo invita a ejecutar en vez de pensar. Luke usa la fuerza para intentar sacar su nave, pero no lo logra. Es muy grande para mí. Yoda, en lugar de regañarlo, le habla sobre la fuerza, cuya poderosa aliada es. De la vida es la creadora, la hace crecer y conectada está con todos, no por la materia, pero sí por la luminosidad. Sin embargo, Luke aún no cree completamente en sus palabras y se retira, dejando a Yoda visiblemente decepcionado. Pero entonces, Yoda, no con palabras, sino con acciones, levanta la nave del pantano, y en ese momento, Luke entiende que su límite nunca fue físico, fue mental. Obi-Wan Kenobi y Yoda cumplen el rol de mentores, pero representan dos etapas completamente distintas del aprendizaje del héroe. Obi-Wan es el mentor guía, el que introduce a Luke al mundo de la fuerza, el que le da propósito, dirección y motivación. Pero Yoda es algo mucho más profundo, es el mentor transformador, el que destruye las creencias limitantes del héroe, el que obliga a Luke a confrontarse a sí mismo. Obi-Wan enseña qué es la fuerza, Yoda enseña cómo vivirla. Con Obi-Wan, Luke aprende a usarla, con Yoda aprende a confiar en ella, y esta diferencia cambia todo, porque Luke deja de ver la fuerza como una herramienta y empieza a verla como parte de él. Darth Vader termina con otro de los capitanes, con advertencia al almirante para que no vuelva a fallar. Consecuentemente, Vader ordena a todas las fuerzas imperiales rastrear el halcón milenario, el cual está escondido detrás de uno de los cruceros. C-3PO, asustado, le reclama a Han por la situación, pero en lugar de discutir, Han ofrece una solución. No muy lejos se encuentra su viejo amigo Lando Calrissian. Ella teme que no se pueda confiar en él. Han tampoco lo hace del todo, pero hay algo claro: Lando tampoco confiaría en el Imperio, por lo que deciden ir hacia él, sin darse cuenta de que alguien ya los está siguiendo. Luke, nuevamente entrenando, comienza a usar la fuerza, pero aún se desconcentra con facilidad. Sin embargo, tiene una visión. Ve una ciudad en las nubes y a sus amigos sufriendo. Yoda le advierte que lo que vio es el futuro. Luke, preocupado, quiere ir a ayudarlos, pero Yoda le advierte que debe dejar que las cosas fluyan. El halcón milenario llega a Bespin en busca de Lando, pero nuestros héroes son inicialmente interceptados por la seguridad del lugar. Sin embargo, no tardan en concederles una plataforma de aterrizaje. Al llegar, Han, Leia, Chewbacca y C-3PO descienden en la ciudad en las nubes. Nadie los recibe al principio, hasta que aparece una figura con capa azul. Su actitud es hostil, pero rápidamente se transforma en una reunión de viejos amigos. Es ahí donde se revela que Lando fue el dueño original del halcón milenario. Lando saluda a Chewbacca, se muestra encantado de conocer a Leia, pero ignora completamente a C-3PO y ordena que reparen la nave. Dentro del edificio, C-3PO se separa al encontrar un droide similar a él, pero entra a un lugar donde no debía y es emboscado. Le disparan y es completamente desarmado. Chewbacca se percata de esto. Luke se prepara para irse después de la visión que tuvo. Yoda le dice que debe quedarse. Incluso Obi-Wan aparece, tratando de convencerlo. Ambos le advierten que el lado oscuro está muy presente en estos momentos, pero Luke insiste, tiene que ir con sus amigos. Yoda y Obi-Wan le advierten algo clave: si se va ahora, tomará el camino fácil, el mismo camino que llevó a Darth Vader a la oscuridad. Pero Luke ya tomó una decisión, y ahora sus maestros solo pueden dejarlo ir y desearle suerte. En este punto, Luke entra en la fase de tentación y desviación del camino dentro del viaje del héroe. Luke estaba en pleno proceso de transformación con Yoda, pero decide abandonarlo antes de completarlo. Esto significa algo clave: el héroe elige actuar antes de estar listo, prioriza lo emocional sobre lo espiritual y se lanza al conflicto sin haber terminado su preparación. Esta decisión no es un error narrativo, es una prueba, porque el viaje del héroe no se trata solo de aprender, sino de qué haces cuando crees que ya sabes lo suficiente. De vuelta en la ciudad de las nubes, Leia está preocupada por C-3PO. Han trata de calmarla, pero Leia insiste en que Lando Calrissian no es de confianza. Han tampoco confía en él, pero no tienen muchas opciones ahora. Mientras tanto, Chewbacca busca a C-3PO en el fundidor de metales. Logra encontrar sus partes desarmadas y pelea por ellas hasta recuperarlas todas. Y corre con Leia y Han a advertirles. Han piensa que Lando puede repararlo, pero en ese momento entra Lando con una confianza inusual. Invita a Leia a tomar una bebida, pero todos están invitados. Han, desconfiado, hace que Leia lo tome del brazo y salen juntos. De camino al comedor, Lando asegura que no está con el Imperio, que simplemente es parte de una operación. Pero al llegar, todo cambia. Darth Vader está sentado. Han, al verlo, dispara inmediatamente múltiples veces, pero ningún disparo funciona. Vader los detiene sin
sin esfuerzo. Están completamente rodeados. Lando se disculpa. El Imperio llegó mucho antes que ellos. Chewbacca, encarcelado, grita desesperadamente. Toma las partes de C-3PO y lo rearma lo suficientemente para mantenerlo consciente. Han es amarrado y es torturado. Vader sale de la habitación y ordena a Boba Fett entregar a Han a Jabba the Hutt. Lando, preocupado, pregunta qué pasará con Leia y Chewbacca. Vader responde que serán encarcelados. Lando intenta negociar con él, pero es inútil. Boba Fett representa al agente del destino inevitable dentro del viaje del héroe. No es un villano emocional, no tiene conflicto interno, es ejecución pura. Su rol es materializar las consecuencias, convertir decisiones en resultados y asegurarse de que el héroe o sus aliados paguen el precio. Boba Fett no crea el conflicto, lo finaliza. Chewbacca continúa arreglando a C-3PO hasta que los troopers traen a un Han completamente torturado a la celda junto con Leia. Leia intenta reconfortarlo, pero entra Lando. Han, furioso, le ordena que se vaya, pero Lando revela la verdad. Hizo un trato con Vader. Leia y Chewbacca vivirán a cambio de entregar a Han. Leia cree que Vader quiere matarlos, pero en realidad los está usando como cebo para atraer al mismísimo Luke. Han, al escuchar esto, ataca a Lando, pero está demasiado débil. Mientras tanto, el Imperio prepara un proceso de congelación para Luke, pero primero lo probarán con Han. Lando advierte del peligro que eso puede conllevar, pero Vader no cambia de opinión. Lando representa al aliado ambiguo o el traidor redimible dentro del viaje del héroe. Su función es clave porque rompe la confianza del grupo, genera un punto bajo emocional y demuestra que no todos los aliados son firmes, pero también introduce algo importante, la posibilidad de redención. Lando no traiciona por maldad, lo hace por supervivencia, y eso lo convierte en un reflejo de lo que Han pudo haber sido si no hubiera cambiado. Mientras tanto, Luke llega a la ciudad de las nubes, mientras sus amigos son escoltados en el proceso. Chewbacca intenta resistirse, pero Han lo detiene. Habrá otra ocasión. Luego, Han besa a Leia. Leia le dice, te amo, y Han responde, lo sé. Y en ese momento, Han Solo es completamente congelado. Todos observan, sin poder hacer nada. Lando le confirma a Vader que Han sigue con vida, y Vader ordena a Boba Fett que se lo lleve. Además, van a preparar el proceso otra vez, porque Luke ha llegado. Este es el punto más bajo de la historia, donde el grupo está separado. El héroe está emocionalmente vulnerable, y las consecuencias ya son reales. Para Luke, está a punto de enfrentar algo para lo que no está listo. Para Leia, ha perdido a la persona que más ama. Para Han, ha sido completamente derrotado. Para Lando, ha cruzado el punto de quiebre moral. Para el Imperio, tiene el control absoluto de la situación. Este momento define algo crucial. Aquí no se gana, aquí se sobrevive, porque antes de que un héroe se levante, primero tiene que caer. Lando intenta llevar a Leia y a Chewbacca a un lugar seguro, pero Vader lo detiene. Deben ir a su nave, y Lando ya no puede hacer nada. Luke, junto con R2, recorren los pasillos del edificio, y logran observar cómo Boba Fett se lo lleva. Luke trata de salvarlo, pero Boba Fett se percata de su presencia. Al escuchar disparos, Lando y el Imperio se llevan a nuestros héroes más rápido, pero Lando manda una señal. Luke trata de salvar a sus amigos, pero es disparado por múltiples troopers. Leia le advierte que es una trampa, que tiene que correr, pero Luke continúa avanzando por el edificio hasta ser separado de R2. Llega a la cámara de congelación y es recibido por el mismísimo Darth Vader, el cual puede sentir que aún no es un Jedi. Luke se acerca a Vader y ambos encienden sus sables de luz. Sin embargo, la superioridad de Vader es notable. Cuando todo parece perdido, las fuerzas de Lando salvan a nuestros héroes, pero ellos ya no confían más en él. Lando solo quería ayudar. Justo cuando Chewbacca está a punto de acabar con él, asegura que todavía pueden salvar a Han, por lo que se apresuran rápidamente a rescatarlo. En el camino se encuentran a R2 y se reúnen. Nuestros héroes no llegan a la cubierta, ya que Boba Fett ha partido, pero ahora el Imperio les dispara. La batalla de Vader y Luke continúa. Vader afirma que Luke tiene que servir a su lado y cae en la trampa de congelación, pero Luke logra escapar. Vader incita a Luke a usar el odio en él, y Luke le demuestra a Vader que sus palabras no valen nada, pero al buscarlo nuevamente ve que no le ha podido hacer ni un rasguño. La pelea continúa y Vader usa la fuerza como un recurso más de la batalla, provocando que Luke sea absorbido al exterior de la ciudad y logra salvarse por ahora. Mientras los demás huyen del Imperio, Lando, al percatarse de la situación, alerta a toda su ciudad que el Imperio los ha tomado. Incluso R2 ya no puede hacer nada para sacarlos de ahí. Todos corren mientras Leia y Chewbacca acaban con múltiples troopers, pero R2 logra abrir una de las puertas y los saca a todos, y abordan rápidamente el halcón milenario. Luke está en una situación delicada, no tiene a dónde ir, y Vader lo acecha constantemente. Logra acorralarlo. Luke se defiende con todas sus fuerzas, pero Vader le corta la mano. Ya no hay escapatoria. Vader lo invita a unirse a él. Le asegura que nació para servir a su lado. Luke, aún acorralado, se resiste, pero en ese momento Vader afirma que Obi-Wan le mintió. Nunca le dijo qué le pasó a su padre. Luke exclama que él lo mató, pero justo en ese momento Vader le dice, no Luke, yo soy tu padre. Luke está completamente en shock y da un grito desgarrador. Vader afirma que Luke puede destruir al emperador, pero Luke, en lugar de unirse a Vader, se suelta del tubo para caer al vacío. Lo que parece el final no lo es. Luke sobrevive, pero queda colgando en un precipicio completamente solo. Este enfrentamiento representa el punto más oscuro del viaje del héroe, conocido como la Ordalia o el enfrentamiento con la sombra. Aquí,
Luke no solo pelea contra Vader, pelea contra su destino. Darth Vader no es únicamente el villano, es la representación de lo que Luke podría convertirse si cede al miedo, al odio y a la desesperación. La revelación, yo soy tu padre, destruye todo lo que Luke creía. Su enemigo es su propia sangre, su identidad se fractura, el bien y el mal dejan de ser absolutos. Este momento transforma completamente su viaje, pasa de ser una historia de aventura a una crisis de identidad, y su decisión de dejarse caer es clave. Luke elige perderlo todo antes de perderse a sí mismo. Ese es su verdadero acto heroico. Luke trata de sostenerse para no caer ante el infinito abismo del planeta gaseoso, pero se está quedando sin fuerzas. Llama a Obi-Wan, pero en su lugar llama a Leia usando la fuerza. Leia logra sentirlo, le dice a todos que deben volver. Lando duda de esto, pero ella afirma estar 100% segura de dónde está. Vader sale de la ciudad y nuestros héroes logran localizar a Luke. Contra todo pronóstico, logran rescatarlo, pero casas imperiales comienzan a dispararles. Logran salir del planeta y están listos para saltar al hiperespacio, pero el hiperpropulsor no fue arreglado. Lando y Chewbacca corren a repararlo mientras el crucero estelar de Vader está listo para traer al halcón milenario. Nuestros héroes rápidamente tratan de arreglar la nave, pero Vader habla con Luke. Luke se despierta y detecta a Vader en el crucero estelar. En el crucero están a punto de atraer al halcón, pero R2 rápidamente activa el hiperpropulsor, sacándolos a todos en un abrir y cerrar de ojos, escapando de Darth Vader. Ya a salvo en las naves rebeldes, Lando y Chewbacca se preparan para localizar a Jabba. Se despiden de Luke y le afirman a Leia que no fallarán en encontrarlo. Ella se despide diciendo que la fuerza los acompañe. Dentro del área médica, logran ponerle una nueva mano a Luke y separado de su camilla, contempla al halcón milenario alejarse, mientras observan la galaxia junto con Leia, R2 y C-3PO. Esta segunda parte del viaje no termina con una victoria, termina con una fractura. Luke deja de ser el joven que creía entender su destino. Ahora es alguien que ha fallado, que ha perdido una parte de sí mismo, literal y emocionalmente, y que carga con una verdad que redefine todo lo que creía sobre su vida. Su viaje entra en una fase mucho más profunda. Ya no se trata de convertirse en héroe, sino de decidir qué tipo de hombre será frente a la oscuridad que lleva dentro. Leia evoluciona de líder firme a vínculo emocional del grupo. Es quien mantiene la esperanza cuando todo se derrumba, quien siente Luke a través de la fuerza y quien incluso en la pérdida sigue avanzando. Representa la resiliencia emocional dentro del viaje. Han, aunque termina congelado, completa una transformación clave. Deja atrás el egoísmo, ya no huye, ya no piensa solo en sí mismo. Su captura no es una derrota narrativa, es el precio de haberse convertido en alguien que se queda por otros. Chewbacca representa la lealtad absoluta. Su dolor, su rabia, su determinación muestran que el viaje del héroe no es individual, sino compartido y emocionalmente conectado. Lando atraviesa su propia caída y redención. Traiciona por presión, pero actúa por convicción. Su arco demuestra que fallar no define al personaje, lo define lo que hace después. R2 y C-3PO continúan siendo el equilibrio entre acción y conciencia. Sin ellos, los héroes no sobreviven. Son la base silenciosa del avance. Yoda y Obi-Wan representan dos caras del aprendizaje. Uno desafía la mente, el otro guía el espíritu. Ambos entienden algo que Luke aún no. El verdadero conflicto no es externo, es interno. Darth Vader deja de ser solo el antagonista para convertirse en la pieza central del conflicto. No busca destruir a Luke, busca transformarlo. Es la sombra, el destino posible y la prueba definitiva. El emperador Palpatine se posiciona como la amenaza final aún no enfrentada, el objetivo último si Luke cae. Y Boba Fett funciona como el agente del destino. No cambia, pero empuja la historia hacia la pérdida necesaria para que todos evolucionen. Esta historia no termina con héroes celebrando, termina con héroes incompletos, con pérdidas, con dudas, con heridas que no sanan en un solo momento. Pero justo ahí está su fuerza, porque el viaje del héroe no es convertirse en alguien invencible, es seguir adelante cuando ya no eres el mismo. Luke Skywalker no ganó, perdió su mano, perdió la verdad que conocía y casi pierde su camino, pero no se rompió, porque incluso después de descubrir que la oscuridad forma parte de él, decidió no dejar que lo defina, y eso cambia todo, porque al final esta historia no trata de ganar batallas, trata de elegir quién eres cuando enfrentas lo peor de ti mismo, y esa decisión es lo que realmente define a un héroe.